Bienvenidos amigos de Politeya a una edición muy especial porque vamos a entrevistar pues a un personaje, a un cerebro, a una mente, a un personaje, porque también eres polémico y eres muy mediático. Juan Carlos Monedero, ¿cómo estás? Eh, pues con lo que acabas de decir medio preocupado. Porque es verdad que somos personajes, ¿no? Y el personaje no siempre, no siempre somos dueños de él, ¿no? Pero el personaje a veces se te escapa, es verdad que a veces representas un papel porque consideras que es importante en ese momento concreto hacerlo, pero de repente en esa representación eh, pasas a ser alguien que a lo mejor no es realmente tú, ¿no? Y forma parte, ya digo, de un compromiso con la realidad. Y no creas que siempre me parece bien, ¿no? A veces uno tiene la voluntad de escaparse, de intentar encontrar, como hacía Maquiavelo, que en una carta a Francesco Ettore, su amigo, le contaba que por la noche, después de verse humillado, ¿no? En la pelea constante, de ver cómo mediocres conspiradores medraban, él regresaba a casa, se cambiaba la túnica, se ponía ropas limpias y se ponía a discutir con los clásicos, ¿no? Como una forma de reencontrar cierta paz interior. Cuando estamos en la pelea actual, una pelea, fíjate, contra una parte importante de la academia, contra una parte importante de los partidos políticos, contra una parte importante de las instituciones de este país, jueces, parlamentos nacionales y europeos, contra una parte importante de los medios de comunicación. Cuando uno asume esa pelea, te conviertes en alguien como muy vulnerable, ¿no? Y creo que a veces es también muy importante escaparte de ese personaje y que no te derroten. Porque ellos saben hacer esas cosas. Hemos visto cuando de repente necesitan machacar a alguien, todos estos sectores, ¿no? Se conjuran para intentar frenar a alguien que les puede poner en entredicho. Pero bueno, sabemos que va dentro de lo que hemos asumido como lucha, ¿eh? O sea, no estoy planteando con esto ningún tipo de petición de inocencia ni petición de clemencia, ¿no? Sé que esto es una lucha inclemente, sé que el enemigo es muy, muy poderoso y lo único que pretendría decir es que, como dicen los griegos, las personas son unas máscaras, no somos siempre nosotros. Juan Carlos, esto que estás comentando va a orientar el sentido de la siguiente pregunta, pero antes, pues señalar que voy a presentar rápidamente. Juan Carlos es una persona que tiene uno de sus currículums eternos. Es profesor de Ciencias Políticas y de Sociología en la Complutense Madrid. Es un analista político internacional reputado y conocido, colaborador habitual de La Tuerca en medios alternativos de comunicación. Ha sido asesor de Chávez. Y bueno, de lo que tú estabas hablando ahora, una pregunta que te podría hacer es ¿hasta qué punto te sientes un soldado? Es decir, ¿hasta qué punto te sientes un soldado? Ya sabes que hay una lucha ideológica en el mundo y que funciona mucho a base de think tanks que financian unos u otros, ¿no? Por ejemplo, aquí en España pues hay un think tank neoliberal que sería Alcato y toda esta... hay todo un conglomerado alrededor de esto. ¿Hasta qué punto no formas tú parte de un think tank alternativo o opuesto a esto, ¿no? No sé en qué medida formas parte, no sé, si de algún instituto, no recuerdo ahora, un instituto en Venezuela, ¿verdad? Instituto Miranda, creo que era. El Centro Internacional Miranda. Correcto. Entonces, ¿hasta qué punto no te sientes un asalariado también, un soldado de un frente que has tomado con toda determinación en una especie de lucha de clases del siglo XXI, que no sé si ya es de clases o de qué? Bueno, el soldado recibe un sueldo y si no recibimos sueldo quedamos fuera de una parte, ¿no? De la etimología del asunto. Ayer estaba en Londres, invitado por la Embajada Argentina, porque había un acto de reivindicación de un diálogo acerca de las Malvinas, que es una de las penúltimas situaciones coloniales que hay en el continente latinoamericano. Allí se nos contaba cómo el grueso de la gente que vive en Malvinas son ciudadanos británicos que están recibiendo, las cifras pueden llegar hasta 100.000 euros al año por vivir allí, ¿no? No es gente que haya nacido, sino que vive allí, ¿no? Y por tanto, defender la causa de las Falklands, es decir, de las Malvinas desde la perspectiva inglesa, está muy bien remunerado. Yo he de reconocer que me llevé de premio de 3 días de trabajo una botella de vino
que me regaló la embajadora y me la quitaron en la aduana porque no podían pasar botellas, con lo cual mi condición de soldado es medio patética, ¿no? Porque por un lado se te cierran muchas puertas, y por otro, los nuestros a lo más que te invitan es una botella de vino que encima luego y te quitan las autoridades. El compromiso tiene que ver con la subjetividad de cada cual. Cuando tú te miras al espejo, por lo general la gente que vive en el pensamiento crítico tiene dificultades para soportarse por las tremendas contradicciones en las que vive. Pero como asesor de Chávez, Juan Carlos, como asesor de Chávez no has recibido remuneraciones, que serían razonables incluso, como un sueldo. Cuando trabajaba en Venezuela recibíamos, por supuesto, unas dietas por trabajar allí, ¿no? Pero no forman parte de... Es decir, una vez trabajé para Naciones Unidas y me pagaron como 6 veces más, ¿no? Que las remuneraciones, cuando uno trabaja en el ámbito de la izquierda, por supuesto, uno trabaja, uno tiene que pagar sus deudas, no es un delito ni es una cosa fea, ¿no? Cobrar por hacer su trabajo. Pero hay un elemento del trabajo que hace la izquierda que no lo puedes medir en términos de remuneración, no, porque no te salen las cuentas. Fíjate que yo soy profesor de la Universidad Complutense, trabajar en los sectores críticos te cierra muchas puertas que es donde una parte de mis colegas obtienen sus beneficios. Vinculados a empresas, vinculados a bancos, vinculados al Parlamento Europeo, vinculados a la Comisión Europea, vinculados a la OTAN, vinculados a cualquier tipo de institución de las que rigen el modelo en el que vivimos. Si tú colaboras en ámbitos que lo que quieren es transformar todo este proceso, es muy difícil que tú obtengas ningún tipo de invitación desde esos ámbitos y por tanto tienes que saber que esta pelea es dura. Mira, cuando leí la tesis, una de las cosas que yo recuerdo como un comportamiento honrado de mi director de tesis fue decirme que sepas que a partir de ahora las posiciones críticas que has mantenido te van a empezar a cobrar un precio muy alto. Es mi obligación como director de tesis tuyo decírtelo. Haz lo que quieras, toma la decisión que quieras, pero que sepas que lo que hasta ahora igual te lo han permitido porque no generaba ningún tipo de problema, a partir de ahora te conviertes en una persona que vas a ser vista como enemigo por otros y te lo van a hacer pagar. Por tanto, si tomas esa decisión tienes que saber que vas a pagar un precio alto. Bueno, tú estás asumiendo que hay una lucha establecida, no sé si decir a muerte, pero a tumba abierta como mínimo sí. La pregunta que te hago es si hay una lucha de clases, si no la hay, si el siglo XXI sigue siendo sensato hablar de esto como lucha de clases, si es un problema terminológico o cómo ves esto. Hay una mala lectura del concepto de lucha de clases porque lo hemos leído desde la interpretación de la derecha. Solo hay lucha de clases cuando los de abajo protestan. Hay un libro terrible de un compañero de mi facultad que se llama Palabras como puños, donde se afirma textualmente que la revolución bolchevique trajo la lucha de clases a Europa y que lo que había hecho la Segunda República era imitar ese comportamiento violento propio de la lucha de clases, trayéndolo a una España que hasta ese momento había sido pacífica. Vaya, en otros términos, que solamente existe lucha de clases cuando los de abajo le ponen frenos a la explotación de los de arriba. Claro, si uno lee bien a Marx, se da cuenta de que la lucha de clases forma parte de la propia lógica del sistema capitalista, puesto que tú no estás recibiendo el fruto de tu trabajo. Y que cuando tú, por ejemplo, estás estableciendo fórmulas de asociacionismo o de ayuda mutua o elementos que van a frenar la explotación, estás siendo castigado por ello, te están intentando frenar esos elementos de asociación y te están acusando de que estás sembrando la lucha de clases. Yo creo que ha sido honrado Warren Buffett cuando ha dicho: existe la lucha de clases, la hemos hecho nosotros, la estamos intensificando nosotros y la vamos ganando nosotros. Yo creo que es verdad que las clases tenemos que repensarlas, puesto que ya no basta solamente la condición de asalariado para leerte como clase obrera, porque un tipo que lleve un fondo de inversión igual es un asalariado, ¿no? Pero parece que es bastante diferente, ¿no?
de esas personas que están recibiendo 400, 600, 800 euros al mes. O ni siquiera. Yo creo que tenemos que entender que la lucha de clases es el elemento de desigualdad que es consustancial a un modo de producción donde todo se convierte en mercancías, donde el ser humano es también tendencialmente una mercancía y donde la tasa de beneficio está directamente vinculada a que el conjunto de los trabajadores reciban de manera creciente menos proporción de... Eso es... Vale, en este sentido, yo creo haberte escuchado decir que para ti la crisis actual no es una crisis de sistema político, sino una crisis del capitalismo. ¿Me equivoco o has dicho esto más o menos? Mira, Marx era un moderno, y ser un moderno no es tener la cresta de colores y un imperdible en la mejilla. Es un hijo de la modernidad, al igual que Hegel. Entonces su concepción del tiempo era lineal. Pensaba que había una flecha del tiempo donde siempre avanzábamos, ¿no? Y Marx siempre veía en su comprensión del desarrollo histórico avances. Esclavos contra amos, siervos contra señores, burgueses contra proletarios, y siempre avanzábamos, ¿no? Y eso es lo que le llevó a Marx, de una manera errónea, a, por ejemplo, celebrar el colonialismo en la India, porque entendía que eso era acabar con posiciones precapitalistas, iba a acercar antes el socialismo, ¿no? Esa concepción lineal del tiempo de Marx le llevó a muchos marxistas a pensar siempre que la siguiente crisis del capitalismo era la última. Les llevó a cometer ese error de no entender la capacidad de flexibilidad que tiene el sistema capitalista. ¿Qué podemos afirmar hoy? Podemos afirmar que de cada crisis el capitalismo sale con un abanico de respuestas más estrecho. Eso no significa que la siguiente crisis sea la definitiva, pero lo que sí que es cierto es que cada vez tiene menos herramientas para solventar las contradicciones internas que genera el propio sistema capitalista. Ejemplo, sí. En los años 70, que fue una crisis heredera a su vez de la crisis del 29, se salió gracias a tres elementos: a explotar la naturaleza, a explotar a los países del sur y a explotar a las generaciones futuras a través del déficit público y la deuda pública. Esos tres elementos hoy ya no son posibles, y eso es lo que explica por qué se ha regresado al cuarto gran pilar de la explotación capitalista, que es volver a casa a poder aumentar la tasa de explotación. ¿Eso significa que de la crisis actual va a surgir una sociedad mejor? No. Y esto, fíjate, seguramente va a ser lo más relevante que te pueda contar en esta charla. Tenemos que recuperar a los marxistas heterodoxos. El siglo XXI va a ser de marxistas como Walter Benjamin, como Ludovico Silva, como Gramsci, o como esta gente que está renovando el marxismo, como Boston o otros autores, ¿no? Entonces, fíjate, la idea importante es que Walter Benjamin que si la lógica que impulsa el momento actual es la lógica capitalista, ¿cuál es la razón que nos lleva a pensar que de esa lógica bastarda y ciega va a salir un resultado positivo? No. Decía Walter Benjamin que las revoluciones no son momentos de aceleración de la historia, sino que las revoluciones son momentos donde se echan los frenos de emergencia de la historia. Por tanto, lejos de pensar que en la actual crisis del capitalismo de repente vamos a hacernos todos más conscientes. En el momento actual de la crisis del capitalismo, de repente va a haber tanta devastación medioambiental o social que de ahí va a surgir algo virtuoso. No. Pensemos que lo que nos corresponde como los paganos de la historia, lo que nos corresponde es echar los frenos de la historia a esa lógica perversa e inventarnos una nueva lógica. Eso lo decía Benjamin, ¿no? Que las revoluciones eran el freno, ¿verdad? Claro. Porque hay gente que dice, no, vamos a la revolución y en la revolución vamos a acelerar las contradicciones y va a venir un mundo más virtuoso. No. El capitalismo en crisis, lo más fácil que nos venga es el fascismo. Correcto. A ver, esto que estás comentando, no sé si conoces a Michael Heinrich, que es uno de los... Lo conoces, ¿no?
uno de los exponentes de lo que se ha llamado la nueva lectura de Marx, y él en su introducción, la introducción a la economía política, crítica a la economía política, que es una introducción al Capital de Marx por Michael Heinrich. Sí. Él ahí viene a decir básicamente esto, ¿no? Que estrictamente del Capital de Marx no se puede deducir esa visión lineal de la historia, que ese es el más previo, el más hegeliano, el más joven, y que además eso se ha desarrollado más en la línea de Engels-Lenin, ¿no? Que desde el Capital en sí mismo, esa visión de que el capitalismo a sí mismo se ahogaba a sí mismo no era así, que tiene sus mecanismos de reajuste. Y por otro lado también lo que has comentado de que por muy drástica que se ponga la cosa, no necesariamente eso va a implicar una solución, pues me recuerda a que las cosas son conflictivas cuando tú tienes un valor, o sea, cuando lo problematizas desde un valor, ¿no? O sea, cuando tú filtras la realidad desde una toma de posición valorativa, es cuando tú puedes tener un punto de vista crítico y juzgarlo como algo a cambiar, ¿no? En la Edad Media, por ejemplo, había una resignación, ¿no? al orden divino, entonces no tenías ningún valor tomado desde el cual actuar revolucionariamente, ¿no? Entonces, Claro, fíjate cuántas cosas importantes has dicho. Un libro importante que conoces a veces es el de Ansel Japé, ¿no? El de Crédito a Muerte. Ese no lo conozco. Pues te lo recomiendo profundamente. Crédito a Muerte, de Ansel Japé, que también es amigo de Heinrich, y es del Kurz, es de toda esta gente que está releyendo a Marx en esta línea. Y fíjate que es importante no hacer de esta discusión un debate marxista, de nuevo, en términos sobre si Marx tenía razón o Marx no tenía razón. Es decir, porque me interesa mucho más Paco Fernández Buey con su ni Marx ni menos, ¿no? Es decir, no es tan relevante saber si Marx tenía razón y hay un Marx joven y un Marx viejo, porque nos vuelve a meter en un debate muy estéril acerca de qué traducción de Marx estamos leyendo, dónde está puesta la coma, si mandó una carta después al final de su vida a Kugelman diciendo otro tipo de cuestión. Creo que todo eso nos enreda. A mí me interesa leer a Marx para encontrar soluciones actuales. Y en ese sentido hay una cosa que es muy cierta, y es que cada generación tiene que hacer su lectura de Marx. Cada generación tiene que hacer su lectura de Marx, porque toda la ciencia social sigue siendo un diálogo con Marx. Y por tanto a nuestra generación nos va a corresponder una lectura de Marx donde leamos lo que nos está ocurriendo actualmente, y donde leamos, por ejemplo, una cosa que Marx la previó, pero que nunca estuvo tan desarrollada como ahora, como es el hecho de que nunca en la historia de la humanidad tantos ámbitos de la existencia se han convertido en ámbitos mercantilizados. Una cosa que nos afecta a nosotros como generación, y que por tanto cuando tengamos que pensar nuestro sentido social, tenemos que entender cómo la familia, la ideología, la amistad, el sexo, casi cualquier ámbito, el proyecto vital, casi cualquier ámbito de nuestra vida se ha sometido a la lógica mercantil, y eso nos deja bastante golpeados, ¿no? Y esto nos entró, fíjate, lo que tú acabas de plantear. Yo en el libro que tengo en el Fondo de Cultura, en el Gobierno de las Palabras, la primera parte comienzo con una idea que para mí es muy importante, y es que la izquierda siempre ha partido del descontento para construir la alternativa. Y mi planteamiento es que ya no basta solamente el descontento, sino que hay que incorporar también el desconcierto. Estamos en un momento histórico en donde lo que algún autor ha llamado los marcadores de certeza se han disuelto, y tenemos profundas dificultades para entendernos a nosotros mismos. Estamos llenos de contradicciones, somos rehenes de alguna manera de aquello contra lo que combatimos. Una cosa que he visto muchas veces reflexionada en Venezuela, como cualquier ciudadano que incluso está luchando por la revolución está contaminado, ¿no?, de estos virus de la mercantilización de la vida que supone el momento actual capitalista. Y en ese sentido tenemos que reinventarnos, como tú muy bien acabas de plantear, una palanca valorativa para saber desde dónde nos reinventamos nuestra vida. Y en ese sentido, fíjate, yo le cuento siempre a los alumnos que un nazi, Carl Schmitt, puede ser tan lúcido, tan realista en sus análisis, porque tiene una palanca que es su profundo antiliberalismo, ¿no? Es un tipo tan autoritario, es un tipo tan atravesado de odio por la burguesía, que le permite una mirada
espectacularmente lúcida, ¿no? La izquierda lleva demasiado tiempo, por un lado, enredada en debates estériles, por otro lado, renunciando a los elementos que te permiten ayudar a entender, por otro lado, siendo rehén de la última moda. De repente lees a Giddens o a Philippe Petit o a George Lakoff o a la última moda, porque ya no puedes leer a los clásicos que te han ido explicando las claves de tu sociedad. Y al final te ocurre, como decía Woody Allen, que Dios ha muerto, Marx ha muerto, la historia ha muerto y yo me encuentro francamente mal. Y eso nos lleva, fíjate, uno de los elementos centrales, y es que tenemos que reinventarnos una nueva narrativa de nuestro lugar como los de abajo. Va a ser muy importante acudir a todo nuestro bagaje intelectual, pero tenemos que mirarlo sin ortodoxias. Decía Ludovico Silva que si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos. Nosotros no somos loros. Tenemos que de alguna manera dar un paso hacia atrás, mirarnos desde fuera e intentar entendernos. Y en esto que tú has dicho nos da muchas claves. Yo devolvería la pregunta: ¿cómo es posible que unos niños de un instituto violen a una compañera, la graben con el móvil y lo cuelguen en internet? ¿Cómo ocurren estas cosas en nuestra sociedad? ¿Cómo ocurre que alguien se tire por una ventana y no salgamos todos a la calle a rodear las sedes de los partidos de gobierno? ¿Cómo es posible que haya 6 millones de parados al tiempo que hay sobresueldos? Bueno, de alguna manera esto es posible porque hemos interiorizado nuestro lugar mercantil en la sociedad y necesitamos convertir en un nuevo sentido común esta explicación. Pero en este sentido, Juan Carlos, bueno, es que has dicho tantas cosas, o sea, quiero decir, se me han cruzado por la cabeza 40.000 preguntas, pero bueno, tenemos que ir seleccionando. Cuando los marxistas, como tú decís, que esto es una crisis del capitalismo, que el capitalismo está siempre generando estos problemas, me da la sensación de que lo planteáis desde unos niveles de toma de posición valorativa ética, o sea, es una cuestión ética desde donde emerge todo o sea, es un posicionamiento vital frente al mundo desde el que emerge todo un sistema político, social, de producción. Luego me matizas esto si quieres, pero me estabas poniendo el ejemplo de una sociedad enferma y relacionándola con el capitalismo, o así tú lo he entendido yo. Y sin embargo, pues puedo pensar en sociedades nórdicas que han sido capitalistas tradicionalmente, donde se aplica un estado social keynesiano muy interesante y que hasta cierto punto no han dejado de ser un referente, desde mi punto de vista, de la vanguardia sociológica mundial. Sí, fíjate que es una buena reflexión. En el The Economist de esta semana, lo enseño. Sí. Bueno, Juan Carlos se levanta, enséñamelo porque estamos haciendo la entrevista también con webcam, ¿no? Entonces está ahí en su biblioteca. ¿Sí? ¿Cómo? No se te oye, Juan Carlos. The Next Supermodel. El nuevo supermodelo y es un vikingo, ¿no? Ajá. Es un... Claro, exacto, los vikingos, sí, sí, los nórdicos. The Economist de esta semana, y la pregunta es ¿por qué el mundo tiene que imitar a los países nórdicos, ¿no? The Economist. Tu afirmación coincide con la de The Economist. Vale. Ya, despacio. Fíjate, ¿cuál es la trampa de esto? La trampa es que esto solamente es posible si seguimos pensando el mundo en términos fragmentados. La prima de riesgo en Brasil sigue estando entre los 500 y 600 puntos, mientras que aquí 300 para nosotros se convierte en una ruina. Quiero con esto decirte que el bienestar de los países nórdicos, aparte que son países muy pequeñitos, de 5 millones de personas, son países que se han insertado muy bien en una economía global que condena a 2/3 partes de la humanidad a no ser necesarios ni como consumidores ni como productores. Por tanto, si la propuesta de The Economist fuera correcta, ¿por qué el mundo debe imitar a los países nórdicos? Implicaría que es que realmente ese o del capitalismo liberal es cierta, es decir, que todos podríamos ser pequeños productores y ser felices. ¿Por qué no es cierto? Que los países nórdicos pueden mantener
el nivel de vida que mantienen porque tienen multinacionales operando en el mundo. Que tienen a Ericsson, o tienen Volvo, o tienen Spotify, o tienen empresas que han desarrollado un diferencial de negocio tan grande que les permite a ellos tener ese bienestar. Es decir, que si de repente, lo estamos viendo ahora, en dos términos, si de repente todos los países en África, en Asia, en América Latina, repitieran el modelo nórdico, eso se convertiría en una competencia a muerte entre conseguirían, como ya contó Marx en el Manifiesto Comunista, un desarrollo espectacular de los medios de producción, que es la magia que tiene el sistema capitalista, pero que tendría dos terribles problemas. Uno, que como estamos viendo, habría una parte muy importante de la humanidad que sería expulsada, es lo que Karl Polanyi llamaba el molino satánico, es decir, no todos iban a poder triunfar en esta competencia a muerte, y luego, aparte, está el elemento medioambiental. Es estupendo que tú tengas vastas zonas de tu país sin poblar, que tengas un equilibrio ecológico logrado, porque estás ganando el dinero fuera de tus países, ¿no? Es decir, no es sostenible el modelo nórdico ni en términos económicos en un mundo globalizado, ni en términos medioambientales. Lo que me estás diciendo es que estos países nórdicos son los capataces de la explotación mundial y que no todos podemos ser capataces. Claro, lo que pasa es que uno diría, bueno, pues prefiero vivir en Suecia a vivir en otros lugares, ¿no? Claro. Duda cabe. El problema es si es sostenible. Fíjate que son dos elementos diferentes. Claro, sostenible, pero sostenible planetariamente, es lo que me estás planteando. Cuando miramos desde España a los países nórdicos, yo creo que tenemos que mirar dos cosas. Una es, dices, bueno, parece razonable. Tres elementos que me gustan de los países nórdicos. El primero que más me gusta es la corresponsabilidad social. Es decir, basta de pensar que tú como ciudadano eres mejor que tus políticos, sino que los políticos son como tú. Que si hay un Berlusconi en Italia es porque hay mucha gente como Berlusconi, y si aquí tenemos Fabras o Dolores de Cospedal o Anas Matos es porque hay mucha gente que son así también en nuestro país, ¿no? En cambio, en los países nórdicos hay una conciencia ciudadana muy espectacular que hace que cuando hay empresas estén vigiladas las empresas, y cuando hay gobierno estén vigilados los gobiernos, y eso hace que haya un comportamiento mucho más ético en las empresas y en los gobiernos. Por tanto, ya tenemos ahí un elemento para imitar del mundo nórdico: la corresponsabilidad, la ética ciudadana, los valores republicanos que tienen los países nórdicos. Segundo elemento, los países nórdicos duplican el empleo público de los países de la OCDE, mientras que la media es 15, allí tienen un 30% de empleo público. Bueno, ya tenemos ahí entonces como hay un elemento muy muy importante de gestión pública de la vida social, ¿no? El tercero, que aquí podríamos imitar también, ¿no? Y el tercer elemento, que creo que es muy muy importante, que tiene que ver con los dos anteriores, es todo lo que tiene que ver con la imposición fiscal. Es decir, gastan, aunque es verdad que lo han reducido mucho en los últimos años, siguen teniendo uno de los gastos más altos del entorno europeo. Ese gasto público se hace porque la gente paga impuestos, se hace que el Estado también tiene un comportamiento ético, no caes en esos paternalismos en los cuales a veces ha caído la izquierda, sobre todo socialdemócrata, ¿no? Pretendiendo que la gestión del Estado es malgastar el dinero, que obliga a las empresas también a pagar impuestos y que genera un uso inteligente también de esos impuestos. Entonces, claro, fíjate que estos tres elementos serían para repicar mañana mismo en nuestros ámbitos. Y uno último, que no lo menciono porque es casi evidente, ¿no? Que tiene que ver con la transparencia. Si son los ciudadanos los que vigilan de cerca el funcionamiento de las empresas, de los partidos, del gobierno, del Estado, la transparencia y por tanto la lucha contra la corrupción se convierte en algo exigente, ¿no?
Y por tanto es impensable, impensable lo que está ocurriendo en España, que haya una ministra donde le han pagado sobre las fiestas de su hijo, Red Gürtels, etcétera, y que aquí no dimitan, ¿no? Sino que aquí funciona la idea de que, bueno, que estar imputado todavía no significa, ¿no?, que estés bajo sospecha. Eso es, digo, un elemento de conciencia ciudadana que tienen los nórdicos y no lo tenemos nosotros. Y nosotros no lo tenemos porque los últimos que lucharon por tenerlo, o porque una parte importante de los últimos que lucharon por tenerlo, siguen enterrados en cunetas y en zambos, que son los republicanos asesinados que siguen todavía en las carreteras y los campos de nuestro país por el delito de haber querido traer a España un modelo republicano. A ver, ahí tuvimos a Carlos Martínez. Carlos Martínez, no sé si sabes quién es, él ha sido también asesor, lo conoces, ¿verdad? Él es presidente de ATAC Andalucía en estos momentos y estuvimos comentando con él, ¿no?, sobre Venezuela. Entonces él nos comentaba que Venezuela ahora en estos momentos pues están haciendo su proceso socialdemócrata como los 30 gloriosos europeos. Entonces, si antes me estabas comentando que si todos fuéramos como los capitalistas, los países capitalistas que funcionan, el planeta, pues no podríamos... Nos faltarían explotados, ¿no? Entonces sería una lucha a muerte entre capataces a ver quién sería el último o quién caía antes. Pero en este sentido, pues nos podemos plantear si Venezuela no está precisamente entrando en ese juego, ¿no? Es decir, en el juego de ser, de los fuertes, o sea, ser más fuerte que los chulos de recreo, ¿no? Bien. Fíjate que hay un par de afirmaciones que me parecen muy interesantes, ¿no? Una es cuando se le reclama al 15M respuesta para todo aquello que no ha sido capaz de solventar el sistema en 400 años, el 15M te lo tiene que solventar en un año o dos, o aquellos que le reclaman a Venezuela que sea el bálsamo de Fierabras de cualquier solución política en este siglo XXI, ¿no? Claro, cualquiera de las dos es interesada, ¿no? La respuesta fue una pregunta, luego si quieres podemos hablar de ello, y Venezuela lo que busca es su propia solución. Pero fíjate qué elemento tan relevante que de alguna manera redimensiona tu pregunta. Chávez es una persona que desde el comienzo de su mandato reactualizó la discusión en los años 30 en la Unión Soviética acerca de si era posible el socialismo en un solo país o no, ¿no?, en los años 20 y 30. Stalin decía que sí, mientras que Trotsky decía que no. Bueno, Chávez entendió desde el minuto uno que la democracia en Venezuela era imposible si no se extendía en el resto del mundo. Y por tanto, desde el comienzo, desde que gana Chávez las elecciones en el año 98, toma posesión en el 99, él empieza a entender y a ayudar a que haya una nueva concepción de la democracia en todo el continente latinoamericano. Por tanto, no está buscando una solución particular, sino que está intentando compartir su salida con Bolivia, Cuba, con Brasil. La gente no quiere entender que si Chávez ha tenido a alguien cerca, una persona que públicamente ha dicho que siente por Chávez amor, es Lula. Ha habido este intento constante de intentar enfrentar a Brasil de Lula con Lula constantemente. Que el candidato que contendía contra Chávez por el modelo de Lula mandó un video que en el arranque de campaña los enfermos de cáncer diciendo: Hugo, estoy contigo, no me puedo olvidar todo lo que me ayudaste desde que ganaste hasta que yo gané las elecciones, ¿no? Porque ahora todos los que apoyan a Lula, yo me acuerdo que fueron los que intentaron tumbar a Lula, no nos olvidemos. Todos los que ahora enarbolan la bandera de Lula es el modelo, eran los que cuando Lula gana las elecciones hicieron todo lo posible para tumbar su gobierno, devaluando el real, sacando moneda del país, forzándolas a escribir una carta delante del Fondo Monetario Internacional y demás, ¿no? A lo que voy. Chávez desde el primer momento ha entendido que América Latina tenía que reinventarse desde la cooperación y no desde la competencia. Y pone en marcha UNASUR, y pone en marcha el ALBA, y pone en marcha Telesur, y pone en marcha
la Universidad del Sur y pone en marcha el Banco del Sur, es decir, pone en marcha una serie de estructuras compartidas donde los países ya no van a competir entre sí. Lo más que conocían ellos era el Mercosur. No. Ahora se trata de encontrar alianzas cooperativas en un mundo enloquecido competitivo. Y de resultas de ello nos encontramos una sola voz en Naciones Unidas, una sola voz o una voz que se aproxima a ser una sola voz en la Organización Mundial del Comercio o en las rondas de negocio internacionales, ¿no? Por tanto, es verdad que Venezuela ahora mismo no es un país socialista. Venezuela es un país que está poniendo en marcha elementos de capitalismo de Estado con una enorme redistribución de la renta que está logrando cuando menos tres cosas. Uno, frenar en los pies al imperialismo. Dos, que su pueblo coma 3 veces al día, estudie y empiece a ahorrar. Y 3, que genere una unidad latinoamericana que permita pensar de una manera diferente la inserción de un continente condenado al atraso y a la soledad, que les permita una nueva inserción en esta globalización que no sea una lucha de todos contra todos. Bueno, muchas preguntas que te haría. Voy a volar un poco más teórico ahora. ¿Qué es exactamente el capitalismo? Porque antes te he hecho una pregunta donde te he formulado algo así como que el capitalismo, criticado desde el marxismo, en definitiva, trataría de presentar el capitalismo como una posición ética en última instancia, que no es explícita, sino que es implícita, y digamos esa crítica que haría de la economía política sacaría a la luz, ¿no? Que en definitiva es una posición ética. Me has puesto cara como de que no estás muy de acuerdo y pues me gustaría entender por qué no estás de acuerdo en esto, porque claro, capitalismo, ¿qué es capitalismo? Yo muchas veces me canso, ¿no? de capitalismo o anticapitalismo y no sé muy bien a veces de qué me están hablando. Porque capitalismo, ¿qué es? El movimiento de M', es decir, dinero, mercancía, dinero aumentado por la transacción, con lo cual luego quiero volver a reinvertir para ganar más dinero, o es lo que has dicho tú antes, ¿no? De un modo de producción, o es la tasa de beneficios que se come el modo de funcionar de la gente, o es que hay gente que incluso utiliza capitalismo sin ni siquiera haber leído a Marx ni manejar sus categorías conceptuales. Hay una forma de hablar de capitalismo desde un punto de vista sociológico, es decir, un mundo injusto, y mucha gente utiliza capitalismo incluso de esa forma tan degradada. Yo al final ya no sé qué es capitalismo cuando entra en discursos de anticapitalistas, ¿no? Porque yo sí entiendo que es capitalismo cuando me lo discursea un liberal de hoy en día que también tienen sus críticas al sistema actual, para quienes lo actual no es capitalista. Claro, ¿me entiendes por dónde voy, no? Claro, la pregunta creo que es muy, muy pertinente, sobre todo porque es lo que nos va a diferenciar entre aquellos que criticamos de una manera esencial al capitalismo y aquellos que critican los excesos del capitalismo, ¿no? Claro, como ahora estamos en un momento en donde los excesos del capitalismo son evidentes, resulta muy fácil criticar esos excesos, pretendiendo algún tipo de adjetivación humanista del sistema que nos permita otra vez recuperar ese mundo idílico de los años 30 al que hacía referencia Carlos, ¿no? Y que es falso. Fíjate, yo les digo siempre a mis alumnos una frase de Unamuno que me gusta mucho. Cuando le preguntaron, ¿cree usted que existe Dios? Y él dijo, dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces esto, ¿no? Digo a mis alumnos que hay 4 o 5 rasgos del sistema capitalista que son los que nos permiten hablar del sistema capitalista. Nadie ha visto nunca el capitalismo. Es un concepto al cual identificamos una serie de rasgos y cuando los rasgos de la realidad coinciden con estos elementos, hablamos del sistema capitalista, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos del sistema capitalista? Bueno, primero, la propiedad privada de los medios de producción. Un elemento esencial. No es que no haya existido en otros momentos de la historia propiedad privada de los medios de producción, sino que en el sistema capitalista se generaliza. Cuando esto se generaliza, pues hablamos de capitalismo. Segundo rasgo importante, tú acudes al mercado no con la fórmula mercancía, dinero, mercancía, es decir, tú no llevas una mercancía al mercado para obtener un dinero que te permita nutrirte de otra mercancía, sino que tú pones un dinero, produces una mercancía
con la intención de que haya un incremento de ese dinero que te permita el proceso de acumulación. Y por tanto, si en el primer momento, al principio y al final había mercancías, en el sistema capitalista, al principio y al final lo que hay es dinero. Es decir, que ya hay una lógica ahí dineraria del propio sistema, ¿no? Tercer elemento importante del capitalismo, para mí esencial, es que lo que produces y el precio al que lo produces lo marca allá donde se cruza la oferta y la demanda, ¿no? Es decir, que en términos teóricos es el mercado, la oferta y la demanda, el que va a establecer qué produces y a qué precio produces. Y si bien eso no es cierto del todo, ¿no? Porque siempre el capitalismo ha utilizado al Estado para garantizar ese dinero prima, sí que es cierto que la parte más dinámica es lo que va a llevar a Schumpeter a hablar de la destrucción creadora, o le va a llevar al propio Marx, al comienzo del Manifiesto Comunista, a plantear que el sistema capitalista es el que es capaz, ¿no?, de hacer que todo lo sólido se evapore, ¿no?, de que todo lo sólido se disuelva en el aire, como dice la traducción francesa, que no está en el original alemán, pero que es tan bonita, ¿no? Todo lo sólido se disuelve en el aire. El cuarto elemento del capitalismo, para mí esencial, es que tendencialmente todo lo convierte en mercancías. ¿Por qué es muy importante esto? Porque una de las cosas que sabemos es que para que funcione el sistema capitalista es esencial que se mantengan en la sociedad algunas instancias no capitalistas. Tú no vas a poder mantener en una sociedad el sistema capitalista si no funcionan instancias no capitalistas, es decir, instancias no mediadas a la relación mercantil, tales como la familia, la amistad, la confianza social, la ayuda mutua, el respeto, la ayuda, la caridad, una serie de elementos que no tienen que ver, ya digo, con la lógica capitalista, pero que si desaparecen, el propio capitalismo nos llevaría pues a una implosión, a una lucha de todos contra todos. Sí, se podría decir que el capitalismo hace una enorme externalización de costes, ¿no? Fíjate que esto es muy importante, porque es lo que hace que Karl Polanyi dijera que la economía de mercado, es decir, la economía capitalista, genera una sociedad de mercado. Y una sociedad de mercado sería una sociedad donde yo no podría salir a la calle porque me asaltarían, me matarían, tendría miedo, donde mi vecino ya sería mi enemigo. Es decir, esto sería una jungla, ¿no? Y por tanto, este es un elemento muy importante. Es decir, que el hecho de que todo potencialmente se convierte en una mercancía, al final hace que se socaven las propias bases del sistema capitalista, ¿no?, que son esas contradicciones internas. Y el último elemento que yo mencionaría como otro elemento sustancial de la propia lógica capitalista es que es un sistema sometido a crisis internas. Es decir, que la propia lógica de valorización del capital lo sujeta regularmente a unas crisis que le obligan como a un perro a expulgarse y a generar la posibilidad de comenzar de nuevo, bien a través de una guerra, de una devastación, de la expulsión de mucha gente de las bases económicas o de algún otro desarrollo tecnológico que permita poner en marcha un nuevo ciclo económico, ¿no? Todos estos elementos juntos, todos juntos, y por eso yo reivindico una lectura de Marx desde la ciencia política y la sociología, crecientemente crítico con lecturas de Marx desde la filosofía, porque a veces descubren el Mediterráneo y a veces ignoran elementos que son de sentido común, que sí que conocemos desde las ciencias sociales, ¿no? Y a veces como que nos quedamos muy sorprendidos acerca de una filosofía asustaviejas, ¿no?, que utiliza expresiones complejas, psicoanálisis, teorías del discurso, que al final de la ciencia social llegarían a las mismas conclusiones por caminos más comprensivos para esas masas a las cuales ellos supuestamente se dirigen. Ya digo que desde la ciencia social, juntando todos estos elementos del sistema capitalista, nos sale que es un sistema con picos de eficiencia muy fuertes, pero con un enorme costo de destrucción medioambiental, ya que convierte al medio ambiente en una mercancía, y que por
propia lógica genera muchísimo dolor humano, ¿no? Y por tanto, no tengo por qué mirar aislados los elementos, sino que forman parte de esa misma lógica. Tú puedes tener la ensoñación de que en un momento determinado de un gran desarrollo tecnológico, de gran bonanza económica, de redistribución de la renta, de construcción de clases medias, tú puedes tener la ensoñación de que el sistema capitalista funciona perfectamente y que incluso es moral. Pero si tú hicieras una lectura global, verías que siempre hay gente que te está pagando ese bienestar. Si volvemos otra vez al ejemplo de los años 70, veríamos que el bienestar de Europa, el bienestar de los países nórdicos, el propio bienestar de España en estos 20 años, lo estaban pagando los países del... lo estaba pagando la naturaleza y lo estaban pagando esos hijos que hoy saben que van a vivir peor que sus padres, ¿no? Y por tanto, si tú juntas todos estos elementos, lo que te sale es que parece sensato ser anticapitalista, pero porque es un sistema ineficiente económicamente, que es devastador medioambientalmente, que es aniquilador en cuanto al sentido humano, que es terrible en cuanto a la convivencia, ya que nos convierte a todos en mercancías competitivas y sobre todo que al final reduce la mercancía lo que para mí es el elemento esencial del ser humano, que es el hecho de saber que nos vamos a morir y tenemos que dar una respuesta. Y el hecho de que yo sé que me voy a morir y que tengo que dar una respuesta no me lo va a solventar comprarme una camiseta en el Corte Inglés, para encontrar algún tipo de explicación que inyecte sentido a mi presencia. Y esa presencia aquí solamente me da sentido cuando se convierte en anticapitalista. Ahí, bueno, a mí que me gusta mucho Heidegger, a pesar de que fue filonazi en ciertos aspectos, pero en su filosofía más apolítica y más, digamos, crítica de la metafísica y tal, pues hablaba de la vida auténtica, ¿no? Y me da la sensación de que has enlazado con él. A ver, ¿cómo, perdona? No, somos ser para la muerte. Seres para la muerte, correcto. La pregunta que yo te haría es, ¿y de qué forma podemos asignar los recursos si no es mediante el mercado? No sabemos. Pero ¿sabes qué sabemos? Sabemos que si todas aquellas personas que trabajan y de las cuales traemos algún tipo de beneficio porque trabajan, nos reclamaran un precio más justo de su trabajo, ahí de facto vendría una redistribución de la renta. Ejemplo, si gente que recoge la basura, que garantiza que yo tenga luz en casa o ahora mismo podamos tener esta comunicación, si la gente que se encarga de que yo haya podido ir, darle a la canilla y sacar agua para llenar el vaso, si todos los que trabajan en la sociedad recibieran un salario justo por su trabajo, nos encontraríamos seguramente que los que viven bien o los que vivimos mejor, y ahí yo voy a incluir a los profesores de universidad, seguramente viviríamos un poquito peor en términos materiales, pero viviríamos en sociedades donde el sentido de justicia estaría mucho más repartido. Pero entonces la solución es un intervencionismo estatal redistributivo, que no planificativo. No, fíjate, no tiene porque lo público no es solamente lo estatal. No hay un sector público no estatal. Si volvemos a la pregunta de antes del mundo nórdico, los alemanes hablan que es la marea legislativa, es decir, pensar que todo lo vamos a solventar con leyes. Y eso no es real, ¿no? Si no hay cambios en la conciencia, si tú no haces las cosas de manera diferente, es muy difícil que el resultado sea diferente, ¿no? Como se refiere siempre citando a Einstein. Yo creo que una sociedad donde cada miembro de la sociedad exija su cuota de respeto a los demás es una sociedad que exigiría una redistribución de la renta. Busquemos otro. Hay gente que le gusta ir a 200 por hora con su coche y cada vez hay más normas que te lo impiden y no te dejan porque tiene que haber límites de velocidad, porque tus ganas de ir más deprisa le cuestan la vida a otras personas. Al final, si que triunfa en la sociedad son normas de control de la velocidad, aquellos que quieren ir más deprisa tendrán que adaptarse y tendrán que pensar que a lo mejor
van a llegar más deprisa en bicicleta o en transporte público. Y van a exigir que si realmente quieren desplazarse rápido, solamente va a ser posible gracias a un transporte colectivo que les brinde la posibilidad. Pero todos estos cambios estructurales no son posibles si no existe una exigencia colectiva de salvaguarda de intereses colectivos, del bien común. Y eso no existe solamente por una ley que te limite la velocidad, sino por una exigencia de la ciudadanía que quiere discutir públicamente qué tipo de movilidad tiene en sus ciudades. Y entonces, ¿cómo hacemos el cambio, Juan Carlos? Porque claro, hay gente que aboga por el cambio constitucional, pero claro, para pedir un cambio constitucional tú ya necesitas tener una labor crítica hecha, o sea, un discurso realizado y conformado para poder entender que ese es el objetivo, ¿no? Cuando yo hablaba con Anguita, pues le insistía mucho en esta noción y Anguita me decía, pues sí, si al final en última instancia esa va a ser, digamos, un síntoma último de la revolución, del proceso de cambio, pero no necesariamente él entendía que fuese un discurso aglutinante de la acción y de la revolución, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué entiendes tú que puede ser el discurso aglutinante del cambio o de la revolución o de tal? A la que no rehuyo, porque le da muchas vueltas y es el que uno es un idiota simpático y un pesimista es un idiota antipático. Salvo de ser un idiota antipático, mi maestro Boaventura de Sousa Santos, que me ofreció ser un pesimista esperado, un optimista trágico. El capitalismo en crisis genera por esa lógica que pertenece al propio sistema, genera mucho dolor, mucha devastación, ¿no? El capitalismo en crisis, su salida natural es la guerra y el fascismo. E intentar evitar eso nos va a reclamar mucho esfuerzo, ¿no? Vemos que Italia, la tercera economía del euro, el país de Maquiavelo o del Partido Comunista Italiano, el partido comunista más poderoso de la posguerra europea, puede volver a elegir a Berlusconi. Yo veo ahora mismo, sobre todo aprendiendo de la experiencia latinoamericana, veo que tenemos que plantearnos con absoluta fiereza 3 preguntas que tienen que ver con un hecho paradójico, y es que los 3 elementos que fueron el éxito del 15M hoy son causa de su parálisis. El 15M triunfó porque no tuvo liderazgo, porque no tuvo estructura y porque no tenía programa. Hoy el 15M está sometido a una suerte de parálisis porque no tiene liderazgos, porque no tiene estructuras y porque no tiene programas. ¿Dónde veo yo, en términos muy particulares, la solución? Y digo en términos muy particulares, porque decía Marx que hay tiempo para la acción y hay tiempo para encerrarse en la biblioteca británica. Yo creo que hay que estar en la calle frenando la locura en la que vivimos. Y hay que hacer acción colectiva porque llevamos 40 años sin acción colectiva, y como es cierto que las luchas de ayer son los derechos de hoy y las luchas de hoy son los derechos de mañana, porque llevamos 40 años sin acción colectiva, hoy estamos perdiendo derechos. Por tanto, hay que estar en la calle defendiéndolos. Pero también tenemos que encontrar cada cual donde tenemos nuestra mejor posibilidad de brindar nuestro grano de arena a esta pregunta que tú acabas de hacer: ¿qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos? Debemos asumir resignadamente que sobramos 2 de cada 3 seres humanos. No. Yo creo que hay 3 ámbitos ahora mismo en los que hay que trabajar. El primer ámbito en el que hay que trabajar es en el ámbito de los liderazgos. Estoy convencido de que necesitamos nuevos liderazgos. Yo hablo de un leninismo amable, de soft leninism. ¿Por qué hablo de leninismo amable? Porque creo que si es cierto, como te he dicho hace un momento, que vivimos en una época de confusión, la única manera de rebajar incertidumbre es a través de liderazgos dialogantes que nos ayuden a entender la complejidad del mundo y a entender cuáles son vías de clarificación de este mundo confuso y lleno de incertidumbre. Cuando hablo de liderazgos en plural, no estoy hablando de la vanguardia leninista tradicional, que creo que no sirve para nada. Si alguien está pensando en trasladar a España un modelo como el de Venezuela, de Ecuador o de Bolivia o de Cuba, se equivoca radicalmente. Tenemos que aprender de sus preguntas, pero las respuestas nuestras van a ser diferentes.
Necesitamos liderazgos en la política, en la academia, en las artes, en la literatura, en la judicatura, en el periodismo, en el cine, en la teología, en todos los ámbitos de la sociedad. Si de repente en cada uno de nuestros ámbitos identificamos a personas que parece que han encontrado alguna senda con cierta luz y están dispuestos a compartirla con nosotros y están dispuestos a enseñarnos cuál ha sido su camino de reflexión y están dispuestos a, porque ya se han hecho las preguntas, ya han encontrado respuestas, están dispuestos a ayudarnos a rebajar incertidumbre, creo que esa gente va a ser muy, muy útil para empezar a construir el mosaico de la alternativa. Juan Carlos, me estás hablando de liderazgo, Juan Carlos, me estás hablando de liderazgo y sin embargo a mí lo que me llega es que me estás hablando de implicación. No de buscar a una persona que aglutina a los demás, sino a muchas personas que tiren de mucha gente. Te digo las tres. Te digo los tres ámbitos en los que yo creo que hay que trabajar. Y el primero, igual me he extendido demasiado, el primero es el de los liderazgos, porque estoy convencido de que si no hay gente que rebaje la incertidumbre, que reduzca la confusión, creo que no vamos a poder avanzar. Lo veo en la universidad, ¿no? Es decir, si hubiera gente, ¿no?, que hubiera hecho el esfuerzo intelectual de clarificar en dónde estamos, la mercantilización de la universidad, el plan clarísimo que hay detrás de volver a convertir la universidad de ricos al servicio de las empresas. Si hubiera alguien con la capacidad de emocionarnos, ¿no? Para esa pelea seguramente no veríamos una universidad tan paralizada como la que estamos. Y esto es válido, insisto, para casi cualquier ámbito de nuestra vida social. Por tanto, una de las cosas buenas del 15M es que han permitido que emerjan nuevos liderazgos. Uno escucha a Ada Colau, uno escucha a gente de las CUP, uno escucha a Garzón en el Parlamento, uno escucha a algunos nuevos escritores y de repente dice, por ahí van los tiros, ¿no? Esa gente es capaz de haber convertido en sentido común toda esa complejidad y haber clarificado la lucha de clases de la que hablábamos antes y hacia dónde podemos ir para solventarlo. Por tanto, primera tarea, tenemos que prestar atención a esa gente que tiene un liderazgo diferente porque ha entendido y está dispuesta a contarlo. No porque, ya digo, sea una nueva vanguardia que nos va a bajar línea a todos. No van por ahí los tiros. Sino que hay gente que está haciendo esfuerzos o porque tiene mayor capacidad y que encima tiene la voluntad de convertir ese esfuerzo, esa mayor capacidad, en un diálogo para ayudarnos a... Segundo elemento importante, que es esencial que la gente milite. ¿Yo esto por qué lo he entendido? Mira, la revolución sandinista no la empezaron los sandinistas. Ciudad de León, cuando la ciudad de León se levanta, indignada con el dictador, encuentra a los sandinistas organizados. Bueno, creo que estamos en un momento donde en cualquier momento esto puede, como el hielo, resquebrajarse y romperse por direcciones que no conocemos. Igual que en Túnez se prendió Mohamed Bouazizi y eso significó la caída del régimen de Ben Ali, con elementos tan ricos como la manifestación de ayer por el asesinato, al parecer por islamistas, ¿no?, de un líder de la izquierda. Bueno, que si de repente se resquebraja el hielo, que nos encuentren organizados. Organizados significa quien quiera organizarse en partidos, quien quiera organizarse en asociaciones, en el 15M, en sindicatos, en su grupo de amigos, en Juventud Sin Futuro, en plataforma contra los desahucios, donde sea, pero que estés organizado. Yo creo que la crisis no nos puede encontrar desorganizados, porque si no seremos rehenes de líderes que realmente se crean que son los que nos van a bajar línea, como estamos viendo en Grecia, por ejemplo, con Amanecer Dorado. Y tercera obligación, es un momento de pensar. Creo que es un momento donde es muy, muy importante la reflexión. Es muy, muy importante mucha humildad para repensar prácticamente todo. Es un momento para leer a Marx. Es un momento para prestar atención a esta gente que está haciendo una lectura novedosa de los clásicos. Es un momento para intentar entender qué es el capitalismo, para intentar entender cuáles son los elementos que me diferencian el capitalismo actual del capitalismo de estos momentos. Es un momento, yo he intentado aportar mi grano de arena,
de entender por qué seguimos siendo rehenes del franquismo por culpa de la transición. Es un momento convertir en sentido común las mentiras de la transición y contarle a este pueblo que los vicios de la transición son los vicios de la democracia. Y eso reclama, ya te digo, estudiar, humildad, entender que sabemos muy poco, intentar, ya digo, encontrar claves interpretativas. Al final, con estos tres elementos tendremos, ya digo, una lectura correcta de lo que ocurre, alternativas claras de por dónde pueden ir los temas, gente organizada dispuesta a discutirlos y liderazgos plurales dispuestos a enfrentar la batalla política para acabar con un régimen que sigue siendo representado por el Partido Socialista, el Partido Popular, Convergencia y Unión y el PNV, y que está a un sumidero histórico que a algunos nos está volviendo a llenar de vergüenza. ¿Va a ser necesario algo así como un caracazo aquí en España para que haya un cambio definitivo o una tendencia hacia el cambio ya firme y definitiva? Para nuestros oyentes que no sepan lo que es el caracazo, pues fue como el síntoma último de una degeneración progresiva en Venezuela, donde al final pues la gente ya no tenía ni para comer. Les aplicaron medidas correctoras del Fondo Monetario Internacional y al final pues la gente se lanzó a la calle a directamente saquear las tiendas por una desesperación. Eso fue una crisis, no sé si 2 o 3 días, donde hubo muertos, etcétera, ¿no? Bien. Sí, fue un plan de ajuste como el que nos están aplicando aquí. Un plan de ajuste del Fondo Monetario Internacional que tuvo como traducción una subida muy fuerte del precio del transporte y generó un levantamiento popular donde hubo una parte política muy clara de organización contra el régimen de Carlos Andrés Pérez y hubo una parte también de asalto a comercios, que era un aspecto de la protesta, no seguramente el más importante, pero que lo que generaba era un profundo malestar. La respuesta honesta es no lo sé, ¿no? Fíjate que antes del Caracazo hubo 20 años de deterioro de la democracia venezolana. Es decir, que había tasas de pobreza del 60%, ¿no? Violencia espectacular en las calles, mucha corrupción. Las comparaciones, decía Lenin, que las comparaciones siempre cojean, ¿no? Que está muy bien comparar, me gusta mucho comparar, pero tenemos que ser cuidadosos. Yo creo que nuestra situación se parece más a los años 30. Es decir, el escenario más fácil en Europa, y España es parte de Europa, es un escenario fascista, ¿no? Con una salvedad. Y es que este pueblo, que sorprendió a Neruda, que le hizo decir en su elegía a Simón Bolívar que Bolívar despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos, y la última vez que lo vio despierto fue cuando aquí, en este país, le paramos 3 años los pies al fascismo, mientras que en otros lugares de Europa fue un paseo, aquí les costó 3 años, ¿no? Y un genocidio. Empezaron como genocidio, fracasaron, hubo una guerra civil y cuando terminó la guerra civil consumaron su genocidio. Este es un pueblo muy espasmódico porque seguimos siendo un pueblo católico, seguimos siendo un pueblo que cree más en las telenovelas que en el Estado social, ¿no? Los golpes de suerte. En España puede haber un levantamiento espasmódico, es cierto, ¿no? Que de repente nos obligue a repensarlo, pero también es cierto que al lado de ese levantamiento espasmódico hay una parte importante de esta ciudadanía que va a encontrar una salida natural en el fascismo. Si uno lee Oligarquía y Caciquismo de Costa, un libro que tiene más de 100 años, uno encuentra una actualidad brutal, curiosamente muy parecida a la de Italia, porque en España compartimos con Italia dos elementos que tenemos que superar, que son las mafias territoriales, allí son mafias, aquí son oligarquías, y luego es la Iglesia Católica, que es la justificación que naturaliza una suerte de monarquías nacionales católicas, que allí se puede llamar Berlusconi y aquí se llama el rey Juan Carlos, ¿no? Y eso, fíjate, nos lleva a lo que tú antes has planteado como algo que no lo veías como muy positivo y que en cambio yo sí que lo veo como una cosa muy, muy relevante, que es un proyecto constituyente. ¿Por qué? Porque en España siempre, siempre nos han negado las encuestas populares.
En España, desde que muere el caudillo, aquí nunca nos han preguntado sinceramente sobre nada. Se muere Franco y no nos preguntaron sobre si queríamos monarquía o república. Aquí no hubo un debate sobre la Constitución, sino que nos dijeron o todo o nada. Aquí no hubo un debate sobre qué tipo de transición queríamos, sino que nos dijeron, esta es la ley para la reforma política, o quieren esto o no quieren nada. Aquí no nos preguntaron sobre la OTAN porque solamente había una televisión y fue manipulada. Aquí no nos preguntaron sobre qué tipo de relación queríamos con la Iglesia. Aquí no nos preguntaron qué tipo de relación queríamos con la Unión Europea. Felipe González le entrevista en una entrevista con Ralph Dahrendorf, lo cuenta Joan Garcés en su libro Soberanos Intervenidos, Ralph Dahrendorf, Lord Dahrendorf, le dijo a Felipe González, usted sabe que con esto va a pagar un precio altísimo España por ese tipo de entrada que está usted pactando Europa. Y Felipe González le contesta, estoy dispuesto a pagar el precio que haga falta, ¿no? Aquí nunca, por tanto, nos preguntaron qué tipo de relación queríamos con Europa. Qué curioso que España era un país textil y hoy la persona más rica de España sea un empresario textil, pero las empresas estén prácticamente todas fuera de nuestro país, salvo algunos sectores, ¿no? Aquí nunca nos preguntaron sobre el proyecto de Constitución Europea. Fuimos el primero en una ausencia real de debate. Por tanto, fíjate, yo creo que si a los españoles y españolas se nos ofrece la posibilidad de discutir las bases de nuestra convivencia, ahí me sale mi optimismo, trágico, pero mi optimismo. Porque si yo no soy optimista, ya me han derrotado. Si yo no confío en que de la discusión popular va a salir algo mejor para el pueblo, apague y vámonos. Yo he visto pueblos analfabetos como Venezuela dotarse a sí mismos de una constitución que les ha dado una mayor dosis de felicidad. Y aquí no vamos a poder. Fíjate que en España, cuando hablamos de república, estamos pensando no solamente en un régimen donde una persona como Aznar podría ser presidente del gobierno, sino que estamos pensando en términos simbólicos, porque en la historia de España la república siempre ha sido un desafío de cambio. España siempre hemos vinculado la república no solamente a un régimen burgués, sino a la posibilidad de superar los déficits históricos, ¿no? De superar lo que la burguesía nunca fue capaz de hacer en España, de pagar la deuda social, de pagar la deuda territorial y de pagar la deuda internacional. Y en tanto en cuanto los españoles no seamos capaces de sentarnos a discutir en la panadería, en la calle, en la fábrica, qué tipo de relación queremos con la Iglesia, qué tipo de relación queremos con Galicia, con Euskadi, con Cataluña, con Andalucía, qué tipo de relación queremos con el resto de Europa, qué tipo de relación queremos laboral. En tanto en cuanto no asumamos que tenemos que corresponsabilizarnos de eso, yo creo que vamos a seguir siendo rehenes de las falsas soluciones que nos dieron en el siglo XIX, esa burguesía que para solventar la cuestión social llamó al ejército y a los matones, que para solventar la cuestión territorial se inventó la monarquía centralista nacional católica y que para solventar la cuestión de inserción internacional nos hizo sumisos a Europa o a Estados Unidos y arrogantes con América Latina. A ver, yo estoy muy de acuerdo con el discurso constitucionalista como discurso aglutinante de la acción. O sea, lo digo porque parece que has entendido un poco mal lo que he dicho antes. Era Anguita el que no lo veía necesariamente como un discurso aglutinante de la acción, aunque él estaba de acuerdo en que en última instancia... Sobre esto. Tenemos un acto del Frente Cívico en el Círculo de Bellas Artes junto con Víctor Ríos. Si hay este desencuentro, yo creo que lo podremos discutir, será un sitio excelente, ¿no?, para debatirlo. No, a ver, Anguita no decía que estaba en desacuerdo, Él estaba de acuerdo en que en última instancia la reforma constitucional era el paso natural al que tenías que abocar, pero él no estaba de acuerdo necesariamente en que fuera el discurso aglutinante de cara a la población, ¿no? De que eso pudiera movilizar a la conciencia. Él abogaba más por penetrar en las contradicciones internas de la Constitución actual y de los problemas, incluso antes que eso, de los problemas de la gente, ¿no? Entonces, y por eso ahí su idea del Frente Cívico, empezar de abajo y como crear una ola. Entonces, bueno, yo le discutía precisamente esto. Yo sí que creo que el discurso constitucionalista, esa es mi opinión personal, sí que lo veo como un discurso aglutinante valioso. Y en este sentido, antes has dicho, por ejemplo, que antes de que sucediera el Caracazo del 89 en Venezuela, había ya 20 años de degeneración de la democracia venezolana, tal como tú lo has dicho. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo que me planteo, y aquí enlazo ya muchas cosas que hemos hablado, porque hemos hablado de anticapitalismo, yo lo que me planteo es, y hemos hablado de discurso aglutinante de la revolución,
Lo que planteo es si el valor de la democracia no es el discurso que hoy en día puede aglutinar a todo el mundo, por encima de problemas a lo mejor discursivos, porque claro, tú hablas de anticapitalismo, de lucha de clases y automáticamente a la gente le salta el chip de derechas e izquierdas, paso de esos rollos, porque de las ideologías la gente ya está como muy harta, o al menos de ese discurso, ¿no? De vamos a hablar de ideología, como a la gente a eso ya no le va. Entonces, pero sin embargo, hablar de valores democráticos sí que está muy en boga. Es decir, lo que tú antes has dicho, ¿no? Es decir, que el poder que podamos tener para decidir, para que tengamos voz. Yo suelo poner el ejemplo de Suiza. Suiza a lo mejor tiene determinados defectos, incluso a nivel sociológico puede que haya gente que no le guste demasiado, porque prohíben minaretes y cosas de esas, por poner un ejemplo, pero es un país donde no se hace absolutamente nada que la población no quiere que se haga. Que sus decisiones sean más o menos reprobables, eso ya es otra cuestión, más moral, pero desde luego a nivel procedimental tienen una democracia bastante interesante, sobre todo porque estratifican el poder, independientemente de que la separación de poderes no sea todo lo mejor buena que podía ser y bla bla bla, estratifican el poder de modo tal que en última instancia el pueblo puede vetar las leyes del Parlamento, pueden proponer por encima del Parlamento, con lo cual eso marca los límites del poder. Y pone en última instancia el poder realmente en el pueblo. El pueblo está por encima y debajo estarán los poderes del Estado. No como ahora, que en España tenemos la sensación de que el pueblo está debajo y arriba hay unos poderes del Estado que juegan su juego sin atendernos a los demás. Entonces, en ese sentido, te vuelvo a preguntar si no sería el discurso del valor democrático lo que podría aglutinar. Y en este sentido, por ilustrarlo con la realidad sociológica actual, ¿qué opinión te merece la iniciativa del partido X, ¿no? El partido este del futuro? No sé si estás al tanto, ha aparecido recientemente, que en última instancia lo que hace es un discurso alrededor de la regeneración democrática, pero como una cuestión procedimental que ponga el poder político en manos de la ciudadanía, como paso previo a luego decisiones que ya pudieran considerarse más o menos ideológicas, pues de hacia qué modelo queremos, y eso ya vendría después, ¿no? O sea, primero asegurémonos de que decidimos nosotros, que no deciden por nosotros, y luego ya veremos qué hacemos, ¿no? Vuelvo a lo que te decía antes. Mira, yo le he dado muchas vueltas, muchas, es decir, que yo he militado en Izquierda Unida, ahora mismo yo no milito en Izquierda Unida, o sea que he intentado desde el trabajo en un partido buscar soluciones, está trabajando, ¿no?, con el gobierno de Venezuela, soy profesor universitario, procuro escribir en los medios, le he dado muchas vueltas, he sido un asiduo, soy un asiduo a cuanta protesta hay, colaboro con La Tuerca, pero no hago nada más que preguntarme cuál es el lugar adecuado para ayudar a que la salida natural de esta crisis del capitalismo no sea la que supongo que es, que ya digo que es la guerra y el fascismo, ¿no? Y ahí entiendo que hacen falta diferentes lugares. El mío, a diferencia del que tú has planteado, lo estoy encontrando en una radicalización de un tipo de discurso camino de convertir en sentido común la necesidad de reinventar el modelo. Me explico. Todo lo que tú planteas, tanto del partido X como lo de la petición de ética democrática, etcétera, creo que se queda solamente en la superficie del problema. Creo que lo que hace simplemente es criticar los excesos del sistema. Y de nada me sirve a mí que de repente mis conciudadanos dejen de mirar en los cubos de basura si los venezolanos van a volver a mirar en los cubos de basura. No me satisface. Una de las cosas que yo he aprendido en mi trabajo en América Latina es que lo que pasa en América Latina también es como si pasara aquí, que por tanto yo no busco soluciones que condenen otra vez a África, a Asia o a América Latina a la pobreza. Por tanto, tengo que pensar soluciones más integrales, ¿no? Claro, convencer a una persona de España que se ha socializado con Curro, que se iba al Caribe de vacaciones, ¿no?, todos los meses, de que ahora tiene que repensar su modelo, yo sé que es muy difícil. Yo sé que el riesgo de que nos convirtamos en los aguafiestas, que le decimos a la gente, yo no te voy a dar lo que te daban los otros, te convierte en un ser desagradable. Es que ellos van a estar mucho más dispuestos a escuchar los cantos de sirenas de un demagogo de la derecha que les diga que les va a bajar los impuestos, va a expulsar a los inmigrantes y vamos a ser otra vez todos ricos.
y felices, ¿no? A mí no me interesa una propuesta política que vuelva a clientelizar a los españoles. La gente que esté dispuesta ahora a votar a otras fuerzas políticas para que les den lo que antes les daba el PSOE o el PP o Convergencia de Unión, a mí no me interesan. No estoy en esas. Primero, porque creo que es imposible. Segundo, porque creo que es egoísta. Y tercero, porque creo que va a ser un generador de dolor, ¿no? Por tanto, fíjate, tenemos que volvernos a reinventar demasiadas cosas. Y vuelvo a la propuesta que te he dicho. Yo creo que hace falta gente ubicándose como en una suerte de liderazgos sociales, diciendo, yo esto es lo que he entendido y te lo quiero contar por si te convenzo. Si no te convenzo, no pasa nada, porque el líder no se puede inventar. Es decir, si una persona escribe una novela, es maravillosa, pero la leen tres, olvídate. Es decir, la novela te la tienen que leer, ¿no? Por tanto, te digo, es una cuestión de tiempos, ¿no? Que de repente tú crees que has encontrado un lugar social, cuéntalo, esfuérzate en contarlo. Hazte bueno, ¿no? En el ámbito social en el que tú estés desarrollando tu actividad, hazte bueno. Y ser bueno es ayudar a los demás a entender, a desarrollar mejor tu tarea, a compartirla. Inventa algo que sea productivo. Conviértelo, ya digo, en sentido común. En segundo lugar, ya digo, la gente va a tener que militar. Es decir, si la gente está dispuesta a esperar solamente, decir yo voto y no va a valer, ¿no? O sea, que la gente, que te vas al partido X, vete al partido X, que quieres meterte en el frente cívico, vete al frente cívico, vete a donde quieras, ¿no? Pero ahí a la gente le exigiría también cierta honradez, ¿no? Es decir, la honradez de pensar que estás dedicando parte de tu tiempo a la gestión colectiva porque te has dado cuenta de que delegar la gestión colectiva no es bueno y que por tanto tenemos que encontrar en la gestión colectiva también un ánimo de alegría, ¿eh? Para mí el socialismo es alegría. Un socialismo triste es un triste socialismo. Y por tanto en la militancia yo lo que veo es un reencuentro con la gente pues que nos haga más felices. En vez de ser felices en un centro comercial o ser felices consumiendo, igual somos felices otra vez como en los tiempos históricos, en lugares donde hay un punto de no mercantilización, como las antiguas fiestas, ¿no? Del PC, ¿no? Que eran lugares de encuentro donde la gente estaba allí compartiendo valores y no solamente intercambiando mercancías. Y lo tercero, insisto, pensando las alternativas. Es decir, el lugar donde yo me encuentro ahora es, como tú dices, leyendo Heinrich, leyendo a Marx, leyendo The Economist, procurando saber qué están. Ayer estuve reunido con responsables de Syriza en Londres, intentando entender cuál es la solución que ellos están dando, intentando entenderlo para cuando yo sea capaz de entenderlo, que mi colaboración sea, mirad, esto es lo que yo he entendido, por si os sirve. Yo no me veo ahora mismo reclientelizando a nadie, y eso creo que es el gran error de Izquierda Unida. Izquierda Unida, si no termina de crecer, es porque hay lugares, yo creo que Madrid es un lugar emblemático, donde sigue pareciendo querer ser el sustituto de lo que ya no es el Partido Socialista o incluso el Partido Popular. Y eso no vale, ¿no? Es decir, tú tienes que ser capaz, ¿no?, de decir, señores, hay una parte de la fiesta que se ha acabado, ¿no? The game is over. Y, por tanto, yo no quiero que me apoye como si fuera mi cliente. Yo quiero que venga usted a colaborar a solventar los problemas que tenemos, que son los suyos y también que son los míos. Es una de las discusiones ayer con Syriza. Tsipras lo que le decía a la gente es, vótennos, pero no crean que nos tienen que votar para que seamos el sustituto más sano de aquellos que han hundido al país con las mismas recetas. No. Vótennos, pero si está usted dispuesto a corresponsabilizarse, ¿no? Y por tanto, ya digo, la solución en mi caso pasa por repensar todas estas cuestiones, ¿no? ¿Sabes que está en marcha ahora La Marea, que es el nuevo proyecto periodístico de los trabajadores del antiguo público que crearon una cooperativa y que sale mensual en papel y que creo que es uno de los proyectos importantes, ¿no?, que hay que mantener? Tenemos que repensar mucho todos los medios de la izquierda, por qué Cerro Público, cómo la izquierda de este país no fue capaz, ¿no?, de mantener un medio, porque no entendíamos la necesidad de financiarlo. Fíjate qué izquierda tenemos en España. Bueno, el caso es que la gente de La Marea tiene en marcha un proceso que me parece muy hermoso, que es un proyecto cooperativo,
Y yo ahí me estoy ocupando de una parte de libros de ensayo, que hemos llamado la biblioteca de Cassandra, donde yo estoy intentando ayudar a leer parte de lo que se publica e intentar convertirlo en pequeños ladrillos, camino de ese nuevo sentido común. Esa es mi pequeña participación. No, no me atrevería a decir que me siento bien en ningún otro lugar, ¿no? Me siento muy cansado para la vida militante, me siento incapacitado para cualquier tipo de liderazgo. Mi tarea creo que puede ayudar en esa reflexión, que es donde estoy intentando hacer mi parte. Estoy intentando ser honrado con mis mayores. Estoy intentando seguir la senda de aquellos que ayudaron a tener un país más digno y una Europa más digna, que fueron los antifascistas, que fueron los republicanos, que fueron los antifranquistas. Ellos hicieron su pelea y me enseñaron a hacer la mía. Y la mía creo que hoy se sustancia, ya digo, en este intento de reflexión. Bueno, vamos a ir acabando ya, ¿no? Porque te tengo ya casi 1 hora y media. Pero podríamos sacar alguna pregunta que yo creo que es como replantearte las cosas de otra forma. Un poco con unas cuestiones que hemos tratado, replantearlas un poco de otra forma. ¿Cuál es la constitución que quieres? Es decir, ¿te centrarías más o qué es lo más relevante para ti? ¿O cuál quieres? O si por ejemplo me dices, no, la venezolana me parece muy bien, pero le mejoraría qué sé yo qué cosas. ¿Te parece más importante la cuestión de los derechos, del garantismo, o la cuestión del sistema electoral, o el tema del diseño institucional, o el tema de la sujeción de representantes, los mecanismos de toma de decisión? ¿Cómo, qué constitución le pides a los Reyes Magos? Los Reyes Magos ninguna. Y a los que no son magos menos todavía, ¿no? Los Reyes, los Reyes nunca nos traen nada, siempre nos quitan, ¿no? Mentira. Hay que acabar con esas mentiras. Mira, me gusta la idea del socialismo no como igualdad de oportunidades, que se ha demostrado que es falso. No es verdad que todos, si partimos de la misma línea, tengamos realmente las mismas posibilidades de llegar los primeros a la meta. La idea de la igualdad de oportunidades es una lectura muy aburguesada, ¿no?, de la igualdad. Tampoco creo, fíjate, en el planteamiento comunista de que el socialismo sea de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades, porque creo que ahí falta el elemento de la voluntad. Es decir, creo que tenemos que tener la capacidad de escoger qué queremos, ¿no? Y por tanto, si tú con 25 años decides darte una vuelta por el mundo, me parece genial, ¿no? Pero luego tiene que haber una diferencia con alguien que a lo mejor entre los 20 y los 25 ha decidido hacerse cirujano, ¿no? Es decir, que creo que tiene que haber la posibilidad de corresponsabilizarnos de nuestras decisiones. Por tanto, lo primero que yo plantearía en mi idea de constitución es que el socialismo es igualdad de capacidades. Es decir, que se tienen que sentar las bases para que realmente todos tengamos la misma posibilidad de capacitarnos para ocupar el mismo lugar en la sociedad, sea de presidente, de cirujano, de profesor, de lo que sea en cualquier ámbito de nuestro desarrollo social. Segundo elemento que le pediría a nuestra Constitución es que tenemos que ser capaces de experimentar sin miedo. Es decir, fíjate que si tú miras la evolución de la democracia siempre ha sido un intento de controlar al poder. Eso ha sido la historia de la democracia desde el mundo griego, controlar al poder. ¿Cuál es el problema? El problema es que el poder cambia de contornos y de repente entonces ya no lo ves y ya no sabes controlarlo, o que aquellos que controlaron al poder se relajaron y el poder volvió a controlarlos a ellos, ¿no? Fíjate que nos inventamos la democracia en el ámbito del Estado, de la ciudad-estado griega, en el ámbito del Estado-nación, y hoy tenemos dificultades para reinventarnos la democracia. Tenemos que experimentar. Y ahí los venezolanos están haciendo sus intentos con el Estado comunal, ¿no? Seguramente necesitamos en España recuperar los elementos de democracia local, que los hemos tenido históricamente, con los concejos abiertos y con otro tipo de fórmulas, y que parece que los hemos despreciado, recuperando lo menos democrático del liberalismo, que es la idea del Parlamento como representante de la soberanía nacional, que es una idea que nace cuando ni siquiera las mujeres votaban, ¿no? Imagínate el origen poco democrático que tienen los parlamentos. Por tanto, experimentar sin ningún tipo de miedo. Tercer elemento que tiene que tener la Constitución es la exigencia de formar en valores diferentes del mercado.
¿no? Es decir, la Constitución tiene que establecer que hay una serie de bienes comunes que no pueden ser mercantilizados y que forman parte de una lectura política y que, por tanto, no pueden estar sometidos ni al Tribunal de la Competencia de Europa ni a decisiones de jueces de la competencia que se están metiendo en nuestra capacidad de definir qué tipo de democracia queremos, ¿no? Por tanto, toda la construcción de derechos tenemos que reinventarla, porque ha caído muy rehén de una concepción muy propia, ya digo, de esa lectura de la burguesía como clase social en ascenso en su desarrollo histórico y que nos ha hecho perder de vista elementos de la democracia radical como los que recuperó, por ejemplo, la Comuna de París en el año 1871, como es el revocatorio de mandatos. Otro elemento muy importante que tiene que recoger la Constitución es la pluralidad, ¿no? Tenemos que dejar de pensar en términos de esa homogeneidad generalizada, tanto territorial como cultural, como social. Tenemos que aprender cosas que nos cuesta trabajo entender, y es que a lo mejor hay gente de religiones que son españoles, que son musulmanes, ¿no? Y son españoles, y no tenemos que tolerarlos, sino que en este mundo global las transformaciones nos obligan también a repensarnos a todos nosotros y discutirnos entre todos nosotros. Me gustaría una constitución que recuperase el conflicto, es decir, que rompiera ese mito de la transición de que los consensos per se son buenos. No, no, eso decía Habermas, cuidado con esos hombres buenos que dicen la mitad de culpa para Hitler y la otra mitad para los judíos, ¿no? O sea, los consensos no siempre son buenos, ¿no? Yo no quiero un consenso sobre la monarquía, no quiero un consenso sobre el franquismo, no quiero un consenso sobre no meterse en política, no quiero un consenso sobre que los políticos saben mejor que los pueblos qué es lo que conviene a los pueblos. No, no, al revés, quiero conflictos sobre todos esos problemas que obliguen a la gente a asumir su cuota parte de responsabilidad, ¿no? Claro, y te diría que como colofón me gustaría mucho una constitución que incorporase la idea del vivir bien que incorporamos de América Latina, que tiene que ver con la idea de decrecimiento. Y fíjate que la idea de decrecimiento no es solamente una idea ecologista sin más, que no es poco, ¿no? Sino también es una necesidad de desmercantilizar nuestra existencia, ¿no? Tiene una constitución que nos obliga a plantearnos que no podemos consumir más de lo que nuestro territorio puede fijar de CO2. Es decir, que en el momento en que los españoles y españolas consumimos más de lo que nuestro territorio puede fijar, estamos de alguna manera invadiendo otros países. No solamente invadimos cuando mandamos a los ejércitos a Afganistán o a Irak o a Malí, sino que también invadimos cuando consumimos más de lo que podemos permitirnos. Una constitución tiene que incorporar estos elementos, ¿no? Del vivir bien no puede ser generar unos desechos que después de alguna manera, directa o indirectamente, estamos exportando fuera de nuestros países. Fíjate que eso implica un modelo diferente de vida. Y esto no se vota, esto se delibera. Aquí toda la discusión es más importante que la decisión. Por tanto, no se trata de metodologías de voto, no se trata de formas de encuentro a través de cómo puedes expresar mejor mi opinión, porque si tu opinión no es capaz de entender que tienes que replantearte muchas cosas, no me sirve de nada que la metodología sea más democrática, porque estás expresando solamente tu condición de ser mercantilizado, que te ha marcado más el Corte Inglés que tu propia reflexión, donde eres más rehén del día de San Valentín, donde si no le compras algo a tu chico o a tu chica es que no le quieres, ¿no? La elegancia social del regalo, ¿no? Como ya no tenemos tiempo para encontrarnos en una mirada no mercantil, tenemos que regalarnos cosas que compramos en las tiendas para decir que sí que te quiero tonto, que sí que te quiero tonta, ¿no? Te compro cosas, ¿no? Porque de alguna manera hemos incorporado esa mercantilización. No, no quiero votar mejor la forma en que te va a regalar un marco de esos de fotos que cambia todo el rato la foto y que te vuelve loco, que genera epilepsia. No, no quiero que nuestras relaciones, ya digo, pasen por buscar fórmulas de democracia electrónica que expresen mejor mis deseos como consumidor. No, porque tienes que replantearte cuáles son tus límites como consumidor en un mundo que está integrado, que somos muchos, que viene con una lógica terrible, que es la capitalista, que es miope, que es ciega,
y que nos amenaza y que de alguna manera, fíjate, nos ayuda a entender algo, un tipo tan moderno como Hegel, ¿no? Un tipo tan duro, pero también tan inteligente, igual mencionábamos antes a Heidegger, ¿no? Decía Hegel una cosa que a mí me volvió loco y que la cuento mucho. Hegel decía que amar es dejar de ser para ser más. Y fíjate que ese es el corazón de las religiones. Los que no creemos necesitamos encontrar cuál es el sustituto para, para ese acierto estructural y esencial de las religiones. Cuando amas no te mueres. Porque cuando amas dejas de ser tú, dejas de mirarte el ombligo, tu yo se disuelve y perteneces a algo más grande. Amar es dejar de ser para ser más. Por eso la transformación se convierte en un elemento muy importante de la alternativa. Por eso, como dice Espartaco, ¿no? En la novela de Howard Phillips, cuando tú te vas a la revolución por amor, estás llenando de sentido tu vida. En un mundo, fíjate que cuanto más tienes, más consumes alcohol, drogas, ansiolíticos, soledad, depresión. En cambio, cuando de repente estás dispuesto a un rasgo de generosidad, de repente tu vida cobra ese sentido, ¿no? Dicen autores importantes que la muerte de Dios ha sido uno de los grandes golpes que han recibido nuestras sociedades. La derecha quiere recuperar a Dios para disciplinarnos. Los que no creemos en Dios queremos sustituir a Dios por algo más grande que Dios. Y Dios sustituido es revolución, es amor. No es la revolución tradicional, no son las barricadas, los tiros, la violencia, aunque tenemos derecho a defendernos, ¿eh? Tiene que ser otra cosa, otra reflexión, ¿no? Muchos elementos. Me prometiste que cuando íbamos a empezar la charla íbamos a salir con más preguntas que respuestas. Me temo que es verdad y no sé si por mi parte, si alguien nos oye, le voy a ser de mucha ayuda. A ver, si para Nietzsche murió Dios, para Foucault el que murió fue el hombre, ¿no? Pero eso sería otra, esa sería otra historia quizá más larga. Pero ya para acabar, ya te prometo que es la última pregunta. Has hablado del valor de la deliberatividad, que esto es muy habermasiano. Yo la pregunta que te haría es, bueno, ese principio de la deliberación en la cual tú vas a la discusión permeable, con lo cual acabas la deliberación quizá pensando distinto a cómo has llegado, ¿no? Y claro, esto choca un poco con la noción esa de que yo ya soy un sujeto acabado que simplemente tengo que coordinarme mediante la votación, ¿no? Entonces ahí es donde haces comunidad en la deliberación y bueno, ese valor es muy interesante. Es el que Habermas alega que la modernidad si no ha sido finalizada es porque ese aspecto de la razón comunicativa no ha sido cuajado, no ha culminado. Entonces, bueno, has aludido a toda esta cuestión. Yo la pregunta que te haría ya para finalizar es, bueno, ¿y cómo procedimentalizas esa deliberación? ¿No es necesario institucionalizarla de alguna forma? Porque o simplemente vamos a tener que asumir que tiene que seguir habiendo una diferenciación entre el ámbito de la estatalidad o de la institucionalidad y el ámbito público del ágora, de las plazas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el partido de Internet, que tú has criticado ahora de una forma tangencial, ¿no? Eso de, bueno, es que si me desarrollas mecanismos de Internet, o sea, de voto electrónico para saber mejor cómo consumir, pues no me sirve. Bueno, el partido de Internet lo que básicamente plantea es ese concepto de democracia líquida en la cual todos podríamos constantemente intervenir en la medida en que nosotros queramos y en la medida en que no, pues podrías delegar, ¿no? Entonces, eso no sería una forma quizá, o quizá no, de institucionalizar esa deliberación, o ¿consideras que debe ser institucionalizada y procedimentalizada? Y si sí, ¿cómo? Mira, otra de las cosas que yo he aprendido en Venezuela es que tenemos que ir a fórmulas mixtas. Necesitamos un Estado social redistributivo que ordene. El Estado, ya nos contó Hobbes, que nace como representación, y esa es su capacidad y también es su riesgo, su terrible peligro. Pero necesitamos fórmulas de Estado necesariamente que nos ayuden a esa representación donde 45 millones de seres humanos veamos en qué espacio compartimos decisiones. Eso es absolutamente incuestionable. Por tanto, es muy trágico, pero tenemos que atrevernos a enfrentar el Estado. Es una reflexión que yo hice hace muchos años cuando decidí
dar clase de teoría del Estado, ¿no? El Estado no podemos dejárselo a los enemigos porque es demasiado peligroso. Ahora bien, el Estado solo no sirve. Yo he visto en Venezuela cómo revolucionarios han sido devorados por el Estado. Incluso a veces en alguna discusión con Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, he podido plantearle que cuidado, porque el Estado, que se convierte en una palanca espectacular para conseguir logros de desarrollo, se puede convertir también en, ya digo, en un dios jano con una cara terrible que se te voltea. La solución que yo he visto en el ámbito latinoamericano es que hacen falta, al lado del Estado, estructuras paralelas de organización comunal, ¿no? Es decir, que ese Estado comunal es un Estado que tiene debe tener la capacidad de marcar línea a las estructuras estatales propias de partidos, de diputados, etcétera, ¿no? Es decir, que, y por eso planteaba antes el experimentalismo. Es decir, es esencial que pensemos en qué medida una estructura paralela de organización por barrios, de organización también en centros de trabajo, de organización en agrupaciones de cualquier tipo, tiene la capacidad de marcar opiniones. ¿Cuál es el problema de fondo que tiene esto? Que esto implica trabajar de más. Es decir, igual que la gente, hay gente dispuesta a no pagar impuestos, hay gente que va a seguir diciendo, no, yo prefiero pagar a un político al que desprecio antes que dedicarme a estas cuestiones de la tarea política. Y es una de las grandes ventajas de la democracia representativa. Vota y no te metas en política. O sea, tiene sus ventajas. En vez de estar yo aquí ahora discutiendo, debatiendo o viendo una película o leyendo una novela, igual tendríamos que estar reunidos con alguna agrupación, con alguna asociación, debatiendo cosas, ¿no? Pero eso forma parte también del grado de corresponsabilidad. Igual que en el mundo griego entendieron que el que se desentendía de los asuntos colectivos era un idiotés, estaba enfermo de idión, pues igual debemos desarrollar una corresponsabilidad donde el vecino que no quiera incorporarse ni siquiera a las tareas de la comunidad de vecinos, pues es un idiota. Y por tanto tiene que haber algún tipo de responsabilidad al respecto. Es verdad que hay gente que le va a gustar más dedicarse a unas cosas que otras. No tenemos que dedicarnos todos a todo. Eso no es necesario, pero sí que tiene que haber un grado de corresponsabilidad. Por tanto, la experimentación va a tener que ver por dónde se cruzan los elementos de la democracia representativa con los elementos de la democracia directa. Algunos ya inventados, los revocatorios. Que de repente tuviéramos la posibilidad ahora en España a toda esta gente, algo más que sospechosos de ladrones, poderles plantear un revocatorio para que se vayan a su casa y enfrenten como cualquier otro ciudadano sin ningún tipo de privilegio el peso de la ley. Y eso no podemos hacerlo, porque ni siquiera una estructura democrática tan sencilla como es el revocatorio que tienen, por ejemplo, en Venezuela, la tenemos en España. Y eso, ya digo, nos obligaría a reinventarnos, ¿no? Nos obligaría, como cierre a tu pregunta y a la entrevista, nos obligaría, ya digo, a salirnos fuera de nosotros para ver lo que realmente nos duele. Yo siempre hablo de una ecuación que es doler, saber, querer, poder y hacer, ¿no? Si no te duelen las cosas, tú no las vas a convertir en conocimiento. Cuando tú conviertes el dolor en conocimiento, quieres cambiar. Cuando tú quieres cambiar, buscas el momento político, el cómo. Y cuando tú tienes el momento político, cambias. Pero al final, si no te duele, no vas a cambiar, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en donde tenemos que asumir el dolor. Y fíjate, en esa dirección me gustaría esta reflexión, este rato que hemos dedicado a pensar, se lo dedicáramos a Fran, ¿no? Este compañero de Córdoba que ha decidido saltar, ¿no? De una azotea porque ya no podía pagar más, ¿no? Porque le habían apretado tanto los bancos, los jueces, la sociedad, el gobierno, y al final ha decidido quitarse de en medio porque el último pago que le llegó no podía pagarlo y se desesperó y ha saltado, ¿no? Por una azotea. Si ese dolor de ese compañero de Stop Desahucios de Córdoba fuera el dolor de cada uno de nosotros, viviríamos en una sociedad más decente. Aquello que decía Orwell, ¿no? La decencia común. Yo creo que es un buen modelo, ¿no? Es decir, que nos preguntemos todos en cada momento, incluidos con nuestras propias contradicciones, cuál va a ser nuestra aportación a la decencia común. Muy bien, pues ahora ya sí que damos por finiquitada esta entrevista, Juan Carlos, pues son 1:03. Creo que me he excedido contigo, te doy muchas gracias por la amabilidad de la disponibilidad que nos has ofrecido. Si tienes alguna conclusión.
No, 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 ya creo creo que he hablado con la cabeza, pero también con el corazón, ¿no? Es decir, no creo tener respuestas cerradas, no creo tener claves invariables. eh, Tengo intuiciones. Y si hay una cosa que he entendido es que hay gente mala y perversa, que hay que identificar y luchar contra ellos. Yo creo que esa sería la conclusión. Si te pedía que dedicáramos esta reflexión a Fran, es porque no podemos dejar de tener la sensación de que igual no hemos hecho lo suficiente, ¿no? Para evitar ese tipo de dolores, ¿no? Que tiene tanta gente, ¿no? Y por tanto, seguramente vamos a seguir, aunque estemos cansados muchas veces, aunque no tengamos fuerza, vamos a seguir, ¿no? Porque estamos en un momento histórico donde los canallas están envalentonados y la gente decente está perpleja. Pues vamos a ayudar a que, como dicen mis amigos, los chicos del maíz, vamos a ayudar a que el miedo cambie de bando. Eso estaría bien, que el miedo cambie de bando. Muy bien. Pues Juan Carlos, muchas gracias. Y a los oyentes de Politeya, pues los emplazamos a otra edición en breve. Hasta luego.